Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente en esta noche. Les habla el pastor Joel Enrique del Rosario de la congregación El Redil de Salvación. Estamos en esta ocasión para proseguir con el tema de la serie de estudios que estamos ofreciendo sobre el Evangelio del Reino. Hemos venido hablando sobre el milenio, el Evangelio del Reino y sus implicaciones del ya pero todavía no. La semana pasada estuvimos viendo el tema sobre la transformación que recibimos por medio del Espíritu de Yahweh cuando recibimos a Yeshua como Salvador, donde somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre. Eso tiene que ver con el ya, una obra hecha ya desde el tiempo de Yeshua hasta esta época y hasta que termine el ya, que será en la venida de nuestro Salvador Yeshua. Y hablamos de los sufrimientos de este tiempo, del ya, esperando el tiempo que vendrá, que tiene que ver con el todavía no, donde acabará el llanto, la tristeza, el dolor y la muerte. Vamos a estar completos, perfectos, en la presencia de nuestro Creador, donde vamos a gozar por la eternidad. Nuestra victoria está asegurada en el ya hacia el todavía no. Entonces, hoy nos concentraremos en el Evangelio del Reino y el Anticristo. Todo lo que tiene que ver con el Anticristo, ya que estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha incertidumbre, hay muchos cuestionamientos sobre este tema. Muchas personas hablan sobre la marca de la bestia, sobre la manifestación del Anticristo, pero queremos esta noche poder concentrarnos en entender lo que la Escritura nos enseña de forma específica sobre este personaje, sobre estos eventos que tienen que ver o que envuelven al Anticristo y su drama. Entonces, vamos a comenzar pidiendo al Padre que nos ilumine, nos guíe, nos muestre en su palabra este tema. Gracias, Padre, te damos a ti. Te pedimos en este momento que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu de Santidad nos ilumine, nos guíe a toda verdad en tu palabra, para que podamos entenderla y ser guiados por ella. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Bien, comenzamos. En la introducción encontramos la enseñanza neotestamentaria más clara respecto al futuro anticristo. En los escritos paulinos, el así llamado pequeño Apocalipsis de Segunda de Tesalonicenses, si bien el término anticristo no es utilizado en este pasaje, la mayoría de los intérpretes, como ya se ha mencionado, identifican al hombre de pecado de Pablo con el anticristo de Juan en Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Pablo le está diciendo a sus lectores, muchos de los cuales piensan que la segunda venida del Mesías ya está en proceso en el momento en que Pablo escribe, que primeramente deben suceder ciertas cosas antes que llegue el día del Señor, o sea, su segunda venida. Uno de estos sucesos es la gran apostasía o rebelión. La gran apostasía o rebelión. Hay varias cosas que se dicen respecto al hombre de pecado en este pasaje. Primero, dice que surgirá de la gran apostasía o rebelión.
nótese cómo estas dos cosas están vinculadas en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor, la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y podemos notar entonces que cuando se habla de que surge primero, antes de la venida del Mesías, la gran apostasía o rebelión, antes de que venga el Mesías. Y cuando hablamos de apostasía, ya hemos estudiado este tema, no vamos a abundar mucho, pero tiene que ver con las falsas doctrinas, tiene que ver con los verdaderos creyentes que de una forma u otra han sido engañados, y otros falsos creyentes que son protagonistas de los engaños. Muchos han sido víctimas de la apostasía, han sido atrapados bajo un sistema de religión falsa que le ha llevado a apartarse de la fe. Y cuando hablamos de apostasía, se está hablando de cosas grotescas que se están viendo hoy en día en muchos círculos religiosos e iglesias, que no tienen que ver nada con las escrituras, que se aparta y se divorcia completamente de lo establecido por los apóstoles y profetas en las sagradas escrituras. Doctrinas que se alejan de la verdad, doctrina camuflajeada de verdad, con un sinnúmero de acciones, actos que lo que dan es vergüenza. Como hoy vemos que el evangelio se ha convertido en todo un espectáculo, un circo. No se tiene respeto a el púlpito, al lugar donde sale la palabra de Dios, al público. Se ha perdido el respeto, el pudor, la moral. Se ha perdido la decencia y el respeto a las personas, sin importar su raza, color, idioma o estatus social. Predicadores que ofenden, maltratan y manipulan a los creyentes en la fe. Donde vemos que surgen cientos y cientos de nuevas sectas y religiones que se han convertido en un pseudo evangelio. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de apostasía. Tenía que venir eso antes de que viniera el Mesías. Y como podemos ver, ya eso existe. Lamentablemente, ya existe. Segundo lugar, el hombre de pecado que se menciona después de lo que es la apostasía será una persona. La descripción dada en este capítulo no puede referirse a otra cosa que no sea una determinada persona. Él es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto lo define entonces como una persona. Claro está, encabezando un sistema global, un sistema controlador, un sistema totalitario, vestido de lo que la palabra le llama paz y seguridad. Paz y seguridad. Esta persona no viene declarando: aquí estoy, yo soy el anticristo y vine a forzarlo a que me obedezcan. No viene así.
viene camuflajeado, viene vestido de ovejita. Y es ahí donde está el mayor peligro de esta persona. En el versículo 3 dice que es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone. Antikeimenos es la palabra que se utiliza. Se opone. Se dice que él se sienta en el templo de Dios, que algo ahora lo retiene y que será revelado a su debido tiempo. Además, se dice que el Señor Yeshua lo matará con el espíritu de su boca. Si bien Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, en el mundo de su tiempo, él claramente predice la venida de un hombre de pecado final antes de que el Mesías vuelva. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba claro en lo que visualizaba de la acción que ya estaba en ese momento del misterio de la iniquidad, refiriéndose a el anticristo actuando en el ámbito de el siglo I, pero como una influencia, como un sistema que en ese momento estaba ejecutándose, pero que está enfocado también al hombre de pecado final antes que venga el Mesías. O sea, está enfocado entonces en ese ya, pero todavía no. Desde esa época estamos viendo la acción manipuladora, engañadora de este hombre que dice que se sienta en el templo de Dios. El hombre de pecado será objeto de adoración. Preste mucha atención, hermano. Es importante que entendamos bien esto para no ser engañados. Él no solo se opondrá a todo lo que es llamado Dios y es adorado, sino que aún se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, Él se opondrá a toda forma de adoración que no sea la adoración de sí mismo, que Él demandará y hará cumplir. La expresión se sienta en el templo de Dios no debe entenderse como si sugiriese que volverá a haber nuevamente un templo judío en el tiempo del regreso del Mesías, ni tampoco como si sugiriese que el hombre de pecado hará su aparición en la iglesia, que es en el Nuevo Testamento la contrapartida del templo del Antiguo Testamento. Es probable que el mejor modo de entender la expresión sea como una descripción apocalíptica de la usurpación del honor y de la adoración que solo se le debe rendir a Dios. El enfoque de esto, de que Él se siente en el templo de Dios, tiene que ver más que un lugar, una zona o un local, a una usurpación del honor y de la adoración que solo se le debe rendir a Dios. Note que dice que Él se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto.
Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, que va a reclamar adoración. Mas luego estaremos observando lo que dice Apocalipsis en ese respecto. Pero en este momento nos vamos a enfocar en algunas características en forma resumida. Es un usurpador del honor y de la adoración que solo se le debe rendir a Dios. Todo tiene que ver entonces con alguien que se atribuye dotes de Dios y que se engrandece por encima incluso de Dios, exigiendo que se le adore. Ese es el punto central y objeto del anticristo, el hombre de pecado, ser adorado. ¿Para qué fue que nosotros los creyentes fuimos creados? ¿Para qué fuimos llamados? Para adorar, para postrarnos ante el Rey, para servir de todo corazón a nuestro Salvador. Pero este hombre viene a querer tomar esto. Es importante que entendamos esta parte. Herman Ridderbos lo expresa de esta manera, un escritor: sentarse en el templo es un tributo divino. Es arrogarse para uno mismo el honor divino. De manera, o de más está decir que esta demanda de ser adorado que hace el hombre de pecado producirá una severa persecución para el verdadero pueblo de Dios, que rehusará semejante demanda. Esta será entonces, hermanos, la gran tribulación predicha por nuestro Señor. El hombre de pecado usará milagros engañosos. Según el verso 9, y dictará falsas enseñanzas para adelantar su causa. En cuanto a lo primero, él vendrá con señales y prodigios mentirosos. Vaya notando las características para cuando surja nosotros entender, nosotros estar claro qué es lo que se mueve en el medio. Podemos notar aquí que aparecerá como una especie de sustituto o adversario de Cristo, imitando aún los milagros de Yeshua, engañando así a mucha gente. Estos signos o señales y milagros tendrán su origen en el deseo de engañar y tendrán tras de sí la obra de Satanás. Escuche bien, versículo 9 habla de eso. Tendrá tras de sí la obra de Satanás. Además, como el Mesías fue un maestro, así lo será el hombre de pecado, solo que este último enseñará la mentira en vez de la verdad. Enseñará la mentira en vez de la verdad. El hombre de pecado solo puede ser revelado después de que aquello que lo detiene haya sido quitado. Aquello que lo detiene haya sido quitado. ¿Qué es lo que detiene al anticristo para que se manifieste? Bueno, se ha interpretado mucho ese versículo que Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses, que al momento hay quien lo detiene. Se ha dicho que es el Espíritu Santo. Unos dicen que es la iglesia, que cuando la iglesia sea quitada, entonces se manifiesta. Pero esto no cuadra con las Escrituras, no tiene una base sólida para interpretarse de esa manera.
la forma más clara y que nos lleva a pensar que ese que lo detiene no es la iglesia ni el Espíritu Santo, va acorde con Daniel 12. Noten que dice Daniel 12. En aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Israel, o sea, el pueblo escogido, o sea, los lavados con la sangre del Mesías, el nuevo o el pueblo restaurado entre las naciones, entre gentiles y judíos. Ese es el pueblo de Yahweh. Y dice ahí, y será tiempo de angustia. La palabra angustia tiene que ver con la angustia de Jacob. Jacob representando las 12 tribus. La angustia es la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Y Daniel está presentando un panorama del fin cuando llegue la gran tribulación, hermanos. Pero aquel tiempo, cuando venga, se levantará Miguel. Esa palabra, se levantará, tiene que ver con se quitará. Se quitará. Actualmente el arcángel Miguel, que es el príncipe del ejército de Yahweh, uno de los principales, está a favor del pueblo, nos defiende, nos cuida, nos protege, nos cubre. Es ahí donde Pablo se está refiriendo cuando dice, cuando se ha quitado aquel que lo detiene. El arcángel Miguel tiene la autoridad y el poder para detener que el anticristo se manifieste. Es el ángel que fue enviado para atar a Satanás. Un ángel con una gran cadena que ató a Satanás. Cuando lo ató, ya hemos estudiado eso, vino Yeshua y Satanás fue atado. Entonces tenemos aquí una muestra de lo que puede suceder cuando venga ese tiempo que dice ahí, como nunca lo ha habido ni lo habrá. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Es un tiempo, si nos toca vivir, tenemos que estar claros en quién hemos creído. Saber si verdaderamente mi nombre está inscrito en el libro. La única garantía que tenemos de salvación es si mi nombre está inscrito en el libro de la vida, hermanos. La única garantía. ¿Cómo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo sé? Hay evidencias que prueban que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay evidencia. Y una de esas evidencias es que todo el que está inscrito en el libro de la vida quiere obedecer, quiere ser fiel, está dispuesto a rendirse a Yahweh. Es una muestra, es un ejemplo, es alguien que a pesar de las circunstancias se mantiene firme y aunque caiga se levanta con fuerza, con fe, con fortaleza de lo alto. Esos son los que se hayan inscrito en el libro de la vida, porque nadie, absolutamente nadie puede comprar
de estar inscrito en ese libro. Nadie puede ganarse estar inscrito en ese libro. Nadie puede presionar ni impresionar a Dios para que lo ponga en ese libro. Nadie. Todo lo que está inscrito en ese libro es por la pura misericordia y gracia salvadora de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Ningún ser humano tiene la autoridad y el poder para ser inscrito en ese libro por sus méritos. Nadie en lo absoluto. Por lo tanto, aquí se demuestra quiénes son los hijos del pueblo de Yahweh. Esos serán libertados en ese tiempo, que puede estar próximo, que puede estar al umbral, que puede estar a la vuelta de la esquina. La angustia de Jacob. Y Apocalipsis 12 nos muestra algo similar. Verso 7 de Apocalipsis 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. De esta batalla de la que se habla en este libro de Apocalipsis capítulo 12, está enfocada en lo que pasó en el tiempo del Mesías, cuando vino a morir y a resucitar, y cómo Satanás fue lanzado fuera, fue lanzado del cielo, ya no tenía entrada para acusar a los santos, y fue lanzado a la tierra. Y eso quiere decir que Satanás en ese momento fue atado, pero luego fue a hacer guerra contra los santos, y ahí entonces es cuando empieza la gran tribulación. Apocalipsis 12 está resumiendo la historia profética de los eventos que se dieron en el ámbito espiritual, en la atmósfera celeste, desde el tiempo del Mesías hasta el tiempo del fin. Recuerden que Apocalipsis está en forma paralela. Apocalipsis 12 menciona el nacimiento del Mesías y su levantamiento al cielo, y que entonces vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Es ahí donde Apocalipsis está presentando los eventos que pasaron y los eventos que ocurrirán en el futuro. Es ahí entonces donde aparece el arcángel Miguel con sus ángeles, haciendo referencia entonces a que es el que enfrenta a Satanás. Pero llegará un momento entonces que Satanás, luego de ser lanzado, se enoja y hace guerra. Esto tiene que ver entonces con el tiempo de la gran tribulación, pero al final, porque hubo una tribulación que se dio en el siglo I de persecución feroz, de una bestialidad tremenda, que para ese momento los creyentes ya esperaban la venida del Mesías, porque estaban pasando por gran tribulación. Pero la que viene, según Daniel, es más grande, como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Entonces es importante ver entonces que el hombre de pecado solo puede ser revelado después que aquello que lo detiene haya sido quitado. O sea, el arcángel Miguel, que protege al pueblo, sea quitado. Entonces se manifestará el inicuo y hará sus hazañas. El hombre de pecado será totalmente derrocado por el Mesías en su segunda venida, según lo presenta Tesalonicense. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Literalmente, por la aparición de su venida. Se verá en las nubes del cielo al Señor viniendo con su ejército, y va a destruir al anticristo. Es ahí donde se le dará culminación
Es ahí donde el hombre de pecado será derrocado. ¿Cuándo es eso? Según Mateo 24, 29, después de la tribulación de aquellos días, donde el sol se oscurece, la luna no da su luz, su resplandor, y las estrellas caen del cielo, hablando de un evento de cataclismo y de grande manifestación en los cielos. Es ahí donde encontramos esa señal de su segunda venida y de lo que va a pasar con el anticristo. Entonces el anticristo durará un breve tiempo, reinando hasta la venida del Mesías en gloria. No sabemos con exactitud qué tiempo el anticristo va a durar. No sabemos. Pero la Biblia habla que por causa de los escogidos, aquellos tiempos serían acortados, porque si no fuese así, nadie sería salvo. Pero por causa de los creyentes, los escogidos, no existen otros escogidos, hermanos. No existen 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni 4 pueblos. Un solo pueblo. Y a ese pueblo se le llama el pueblo escogido, la nación santa, real sacerdocio. El pueblo escogido que estará en medio de la gran tribulación, siendo perseguido por el anticristo. Ese pueblo escogido, ese pueblo que estará siendo perseguido por el anticristo, ese pueblo va a sufrir, pero por poco tiempo. Sabemos que hay interpretaciones que hablan de 7 años, 3 años y medio, pero recuerden, Apocalipsis está lleno de símbolos, y cuando se habla de números en Apocalipsis hay que tener mucho cuidado, porque los números son representativos. Las cifras son representativas, el tiempo es representativo. Por ejemplo, en Apocalipsis hemos estudiado que se habla de 1 hora, en 1 hora vendrá su juicio. Se habla de un día, en un día será su juicio. Se habla de tiempos y la mitad de un tiempo, como se habla en el libro de Daniel. Todos estos números son símbolos de tiempos cortos, tiempos considerables y tiempos largos, como es el caso de los 1000 años del reino del Mesías y los decapitados que resucitaron y están sentados reinando con el Mesías. Un símbolo de un tiempo largo, como hemos estado estudiando. Por lo tanto, cuando aparece el anticristo, dura un poco de tiempo, al igual que Satanás, al ser suelto, dura un poco de tiempo. Eso significa que será un tiempo rápido. 3 años, 1 año, 4, 5, puede ser, no lo sabemos. 7 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que será por poco tiempo. Y ojalá ese poco tiempo solo sea un mes, solo sea 6 meses, 1 año. Lo que sí sabemos es que para poder resistir lo que ha de venir, usted tiene que estar revestido del Espíritu de Yahweh y bien claro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque lo que viene es para valientes que estén claros en quién han creído, en quién han creído. No es tiempo de ñoñería, no es tiempo de un quítame la paja y nadie me puede tocar y nadie me puede hablar mal. Es tiempo de preparación, de estar sujeto, de estar humillado en la presencia de Yahweh, apercibido, velando, para que si ese tiempo nos toca, nosotros saber lo que viene y estar listos. Se lo hemos estado diciendo reiteradamente y no nos vamos a cansar de decirlo, porque la Escritura es bien clara en cuanto a esto. Vamos a ver al anticristo profetizado en el Antiguo Testamento
para ir recopilando más datos sobre este personaje, porque nos vamos a centrar en estudiar todo lo que tiene que ver con este personaje para poder definir con claridad qué enseña la Biblia sobre esto. Daniel 11:36, en el capítulo 11 de Daniel se está hablando de un rey que vendría y se refería al rey, al general Antíoco Epífanes, que esa profecía se cumplió en el año 150-165 antes del Mesías, pero vamos a ver algunos detalles que enfocan a este rey que se asocia con el anticristo. Miren, por ejemplo, que dice el verso 36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, este rey del que se está hablando aquí en esta profecía de Daniel 11 identifica a este hombre de pecado que menciona Pablo, que será primero un rey que no seguirá religión ni dioses. Antíoco Epífanes no califica en todo el sentido de la palabra del capítulo 11, porque Antíoco Epífanes adoraba a Zeus, aunque él se consideraba un semidios y era alguien arrogante. Pero la descripción que aparece de aquí en este versículo 36 en adelante nos enfoca a un personaje de futuro. Dice Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios o Elohim. ¿Entienden entonces la relación que existe entre Daniel 11 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2? Es muy estrecha, especialmente porque es un hombre que ha tomado o toma un lugar por encima de Dios, que incluso del Dios de sus padres no hará caso. Está hablando de alguien que rechaza incluso sus raíces. Sus raíces, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. O sea, no seguirá religión ni dioses. Él será su propio Dios, él será su propia religión. Esa característica enfocan entonces al anticristo, al antimesías que ha de venir y que se manifestará, y que dijimos que es un hombre que dirige un sistema global. Segundo, hablará cosas monstruosas contra el Altísimo. Dice el verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ese ahí, hablará maravillas, no está hablando de cosas buenas, está hablando de cosas perversas, malvadas, blasfemias, como se menciona incluso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del cuerno pequeño, que de hecho está en Daniel 7:25, que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cuáles santos del Altísimo quebrantará? Repito, solo existe un pueblo santo, los lavados con la sangre de Yeshua de todas partes del mundo, los verdaderos creyentes,
No el que diga yo creo en Cristo, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia, yo voy a los estudios bíblicos. No, es aquel que realmente haya creído de corazón y que haya sido lavado con la sangre del Mesías. Hará guerra. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí estamos entonces refiriéndonos, como hemos dicho, a un tiempo corto, representado por la interpretación profética de Apocalipsis y Daniel. Tiene que ver con un tiempo breve, tiempo corto, tiempos y la mitad de un tiempo, que muchos han interpretado como 3 años y medio. Independientemente de que sean 3 años y medio o sea menos tiempo, lo que indica es que ese tiempo Él intentará cambiar todo. Las leyes, los tiempos, y cuando habla de tiempo se habla de incluso calendario, incluso fechas, incluso fiestas, porque la palabra que se usa para tiempo es la palabra muadín, que tiene que ver con citas, fiestas, celebraciones, tiempos. Está asociado entonces a la Torá y a los mandamientos, como dice ahí, tiempos y la ley. Entonces, ojo con esto, porque es una gran señal de cuando se cambia el sistema, cuando las leyes comiencen a cambiar, ojo pelado, porque puede empezar la manifestación del hombre de pecado. Porque hablará cosas monstruosas, tendrá el poder del habla, de la comunicación, convencerá, manipulará, atraerá personas con su boca, su filosofía, su forma de pensar, va a convencer al más bonito. Mateo dice que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos, con la falsedad que habrá en esos tiempos. Y que de hecho ya la plataforma está hecha para el engaño. Vemos que Antíoco Epífanes es un prototipo del anticristo. Antíoco Epífanes es un prototipo del anticristo. Dice el verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, aguerrido, un hombre de guerra. Dios que sus padres no conocieron, vuelve y repite, lo honrará con oro y plata, poder económico, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. La economía aquí juega un papel preponderante a la hora de establecer un gobierno mundial, un gobierno represario. Con un Dios ajeno que se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Esto es clave también. El anticristo va a manipular. El anticristo va a comprar conciencia. El anticristo va a dar reconocimiento, prebenda a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, va a haber muchas ofertas, va a haber muchos beneficios materiales para que la gente corra detrás de este hombre que habla cosas grandes y maravillas. Pero al cabo del tiempo, dice el verso 40, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces aquí estamos viendo entonces un prototipo del anticristo.
En este caso, Antíoco Epífanes, con características del hombre de pecado que vendrá en un futuro no muy lejano. Y finalmente vemos a Daniel 12, que da un resumen del fin de todo. Daniel 12 da un resumen del fin de todo. Por ejemplo, Daniel 11, que es el contexto de Daniel 12, mire qué dice en el verso 44 y 45. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tierras de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí está hablando del final del anticristo. Mire que dice el verso 2, el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en resumen, estamos viendo entonces que este hombre de pecado, el anticristo, sí va a tener un final. Va a tener un final. Y se predice acá de una destrucción, pero que primero va a arrasar, primero va a acabar, va a tomar control, va a matar a muchos. Pero la esperanza que da el libro de Daniel, que es lo que dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son? Los que se hayan inscrito en el libro de la vida, y pasaremos a la resurrección. Los que mueran en ese tiempo, cualquiera de nosotros puede ser víctima si llegáramos a estar en ese tiempo. Hay una esperanza de resurrección, de vida eterna, pero hay también una resurrección para confusión y vergüenza perpetua. Todo se está preparando, todo se está alineando para que se establezca un gobierno mundial. Muchos están hablando de un gobierno mundial, de una marca, de un cambio de leyes, de un régimen donde todos tienen que estar sujetos a lo que se dicte. Nosotros los creyentes tenemos que estar velando con los ojos abiertos, con la esperanza viva, gozosos de la gloriosa y bienaventuranza que nos espera al final. Lo que va a suceder con los creyentes no tiene comparación. Afirmémonos, demos lo mejor. Este es un tiempo especial donde el Padre nos está permitiendo buscar su rostro, acercarnos más a Él, amarnos más, como dijimos la semana pasada, y estar con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Yahweh, venga lo que venga. No seamos víctimas de la manipulación mental, no seamos arrastrados por las masas, no seamos engañados por falsa doctrina, no seamos entregados al miedo y a la desesperación. Estamos en victoria, somos vencedores en Yeshua, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Yeshua.
nadie nos podrá separar. Queridos hermanos, que Yahweh les bendiga ricamente. La próxima, el sábado, en la voluntad de Yahweh, continuamos con la serie para seguir ampliando más sobre el personaje del anticristo y así podamos ir desglosando los temas proféticos. Yahweh le bendiga, las preguntas están abiertas. Muchas gracias. Shalom.